Doctor, vamos a tocar las puertas de sus conocimientos, que por cierto usted tiene una amplia experiencia y ese corazón bondadoso que tiene para poder educarnos, para poder ver el panorama que se vive en el país. Fíjese, estamos en un problema terrible. El soberano pueblo está pidiendo, primero, el cierre del Congreso de la República. Segundo, está pidiendo la renuncia inmediata de la señora Dina Boluarte. Y tercero, elecciones generales inmediatas. En ese sentido, doctor, la primera presidenta ha dicho de que se puede realizar esta elección adelantada para diciembre del año 2013. Pero ¿qué dicen otras personas? Como por ejemplo, el día de ayer en el Congreso han dicho que se va a realizar sí o sí el 24, el 2024. ¿Cuánto tiempo se requiere realmente, cumpliendo con todos los requerimientos fundamentales, concisos y precisos, para poder realizar una contienda electoral en nuestro país, doctor? Vamos hablando claro. No solamente se tocaban ni siquiera las puertas, se tocaba el tema presidente. Lo que hizo fue cavar su propia fosa, en la que ellos también están siendo arrastrados por el mismo espíritu de salir en estos momentos fuera del contexto popular, salir fuera del contexto del Congreso y de su actividad parlamentaria para anular todo y hacer un país de nuevo. ¿Cuánto demora? El cálculo que han hecho los tratadistas al respecto señala que si se cumpliera a saciedad dentro de los parámetros establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones, en el año 23, tranquilamente, mediados del año 23, se podrían convocar elecciones. Y esto se ha convertido ya en una necesidad popular. La gente está cansada de los políticos, la gente está cansada de actividades donde lamentablemente, lejos de legislar y de construir un país, se han dedicado a destruir. Y es una pena que se tengan que arrastrar vidas humanas en torno a protestas de que mucha gente en el fondo ni siquiera sabe por qué protesta. Hablemos claro. En nuestro país solamente saben quiénes protestan, los dirigentes. El resto de personas sigue las corrientes de estos individuos para poder arriesgar su vida y entregarla en pro de un sueño irrealizable. Ahora, doctor, analicemos lo que dice la Constitución de la sucesión de cargos. En caso de muerte, en caso de traición a la patria, o en caso de un acto de corrupción, por ejemplo, puede ser vacado el presidente. Ya el presidente Castillo ha sido vacado en el Congreso de la República. Le pregunto, ¿ha cumplido con la normatividad vigente para ser vacado? Ya se veía venir, estaba dentro del borde de la vacancia. No quiero juzgarlo si esto estuvo bien o estuvo mal, pero realmente el clamor popular, y no lo podemos negar, y la gente, la voz de Dios, dicen que es la voz del pueblo, ya lo tenía el presidente entre la mira y ya solicitaban su vacancia. Los acontecimientos políticos que rodearon precisamente la prevacancia ya propiciaban de que el fin del presidente fuera ese. Era crónica de una muerte anunciada, sin que esto sea un libro de García Márquez. Ya se anunciaba. En los mismos términos se está anunciando el Congreso. Y lamentablemente, el señor presidente pisó el palito en el momento en el que él toma una actitud rebelde, se rebela contra todas las instituciones y crea
un golpe de Estado, pero medio raro, porque no cuenta con apoyo alguno como para poderlo ejercitar. Y en ese sentido, se le ha sido no sentenciado, pero se ha pedido la pena privativa de libertad y está enjuiciado por esa razón. Ahora, doctor, ya está fuera prácticamente el expresidente Pedro Castillo, asume la señora Dina Boluarte, y ¿qué pasa? El pueblo no la reconoce como tal. En ese sentido... Boluarte es un tema bastante delicado. ¿Por qué digo delicado? Porque así como el doctor Aníbal Torres acompañó al presidente, equivocado o no, hasta el final, hasta los últimos días del Tercer Reich, puestos en el sótano del búnker, y ahí estuvo. Así como él actuó de esta manera, lamentablemente la señora Dina Boluarte no hizo caso a su propia promesa. Ella señaló que si se le vacaba al presidente, ella era la primera en renunciar, porque no podía estar bajo la égida de la presidencia, quien había acompañado al propio presidente en el partido político al cual pertenecía y que era prácticamente la persona que estaba al lado de él. Creo yo que a ella le están pasando esa factura. La factura, hay que decirlo, de la falta de lealtad, por no llamarlo traición. Y esa es la factura que está pagando ella y que va a pagar ella. Y esto acelera aún más el proceso electoral, porque la gente está harta de amigos, tirios y troyanos. Doctor, qué grave problema en el que nos encontramos, porque fíjese, aquí reportamos a diario y la población no acepta a la señora Dina Boluarte. ¿Cuál sería en todo caso el paso para tranquilizar a la población? ¿Por qué? Porque al no aceptar a Dina Boluarte, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, asumiría el presidente del Congreso de la República y convocaría en un plazo determinado a una elección general. Pero también ahora estamos encontrándonos con que el pueblo no quiere saber nada de los congresistas porque no encuentran transparencia en sus actos. ¿De qué forma podemos salir de esta crisis, mi querido doctor? Creo que la puerta ya está señalada, la llave está en manos del pueblo, está en manos de las autoridades, está en manos del Jurado Nacional de Elecciones, y hay que abrir la puerta definitivamente para recuperar la tranquilidad del país. El tema congresal no es un tema nuevo, es un tema que se ha venido arrastrando a lo largo del proceso del mismo señor Castillo. Ingresó Castillo, ingresó el Congreso, y desde el primer día su quehacer ha sido permanente en cuestionamiento al presidente. Yo no quiero decir si lo dejaron o no gobernar, porque si él se metió en esto, él sabía cómo salir. Y de no haber sabido, ahí está el resultado. Doctor, pero de lo que la gente no se equivoca es de que el Congreso nunca se ha portado como hoy, cumpliendo un cometido que realmente deja muchísimo que desear y que de una u otra forma acelera el proceso electoral a extremos tales de que en estos momentos el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC y las entidades comprometidas deben poner pie firme y acelerador a lo que normalmente deben realizar. Acá se hace mucho rin-rin con una elección como si fuera algo muy dramático, y no es eso. Hay plazos que evidentemente requieren enmiendas de la Constitución para que puedan ser aceleradas, pero deben de cumplirse tal cual. Hay corrientes también preocupantes, tales como que las personas que están comprometidas en temas de naturaleza penal no deben postular. Esto tiene un cuchillo de doble filo, porque el principio del indubio pro reo
O sea, el principio de la duda favorece al reo. El principio de no haber sido sentenciado no inhabilita, por lo menos en una sociedad de derecho, a ningún postulante. Pero podría darse la calificación previa de ser una persona incólume, o sea, limpio por todos sitios. Es lo que necesita el país ahora. Quizá más adelante regresemos nuevamente a esta posibilidad, pero lo que a hoy necesita el país, lo que quiere escuchar el país hoy, es gente nueva, gente que no tenga nada de corrupción, que no sea enjuiciada y que afronten su proceso, pero no desde el Congreso, que afronten su proceso como cualquier ciudadano común y corriente. Ahora, doctor, por otro lado, el día de ayer hemos transmitido por su casa RTL y Conectados TV la audiencia que se realizó el día de ayer a solicitud de la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva tanto del expresidente Pedro Castillo Terrones como la del doctor Aníbal Torres. Y nos causó bastante sorpresa encontrar al doctor Duberly Rodríguez haciendo el papel de defensa técnica del doctor Aníbal Torres, en la que realizó una sustentación, muy compenetrada. Pareciera como si ya se hubiese dedicado a estudiar el tema con anticipación. Y bueno, ha logrado de que Aníbal Torres solamente consiga, ¿no?, una medida restrictiva. En ese sentido, cierto sector de la población, y hay otro también, que nos pregunta y nos dicen, ¿por qué Pedro Castillo sí prisión efectiva, detención preliminar, y por qué no el doctor Aníbal Torres? ¿Cuál es su parecer al respecto, mi querido doctor Tudela? En principio, si estamos hablando del doctor Duverny, que fue presidente de la Corte Suprema, era un abogado en ejercicio que podía llevar adelante sus conocimientos jurídicos ante cualquier persona. No estaba impedido, ni esto es una inmoralidad, porque él no decide, él solicita, presenta pruebas, controvierte pruebas, y es autoridad judicial la que va a aceptar o no aceptar la posición de la defensa frente a la posición de la fiscalía. Así que en ese sentido me parece ya una especulación demasiado extraña, por decirlo menos, de que se quiera cuestionar al abogado de la persona que está siendo procesada. Uh-huh. Todo el mundo tiene derecho a contar con un abogado, y en este caso, qué mejor que el doctor Duverny, que es una persona culta, una persona que al menos no se le conoce nada y que fue lo suficientemente honesta para renunciar en el momento oportuno, sin siquiera ser cuestionado a profundidad o ser una persona con proceso abierto. Uh-huh. Situación jurídica de los dos procesados. En primer lugar, la cabeza del país y el ser pensante es el presidente de la República. El que toma la decisión es él. En segundo lugar, el doctor Aníbal Torres lo que hace es acompañarlo. Puede o no puede estar de acuerdo, pero él solo lo acompañó, él no tomó decisiones porque no las podía tomar. Si él hubiera tomado decisiones y esto hubiera sido un colegiado, evidentemente que ambos llevan la responsabilidad, pero en este caso la responsabilidad absoluta de esta gesta la tiene el presidente de la República. Que el doctor Aníbal Torres debe ser sujeto de proceso, sí debe ser sujeto de proceso, y con todo el respeto que me merece un maestro universitario. ¿Por qué? Porque él ha estado al lado de la persona que rompió los esquemas legales y que siguió a pie juntilla lo que él señaló, pero no como autor, sino como la persona que estuvo acompañándolo hasta el final. Creo que esa es la posición. 2, a él se le ha calificado por la edad
se le ha calificado por una serie de elementos que la ley faculta a ser calificados, y esa es la consecuencia por la cual él tiene lo que llamamos nosotros una situación que digo, no tan simple, porque él está sujeto a todo un tema de reglas de conducta, a un tema de no transitar por nuestro país, un tema de estar permanentemente, tiene lo que llamamos nosotros la comparecencia restringida. Quiere decir que las limitaciones de libertad están para él en el sentido en el que no puede ejecutar una serie de actividades. Dentro de ellas, no puede en estos momentos convertirse en el panacea o en el vocero de un tema que para nosotros es delito, porque en este caso sí estaría ya comprometiendo su posición de abogado y de persona e ingresando dentro de un delito que no puede cometer. Doctor, muchísimas gracias por esa aclaración y ese panorama. Lo que también hemos recibido es una serie de llamadas de muchos estudiantes universitarios, de muchos abogados jóvenes, que obviamente le envían un saludo muy especial a usted, que reconocen su muy noble labor que ha realizado no solamente en el Perú, sino también fuera de la patria, en los Estados Unidos de Norteamérica, convertido en uno de los abogados más requeridos por los peruanos y los latinos, precisamente allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Felicitaciones, doctor, y a través de su persona, precisamente saludar también a todos los abogados, porque en este tipo de audiencias se ve la calidad que tiene un peruano de prepararse para poder, obviamente, sacar adelante un proceso. Bendiciones, doctor, y el mejor de los éxitos para usted, y gracias por aceptar dialogar con nosotros, doctor. No, al contrario, muchísimas gracias por la entrevista. Sé que esta entrevista no goza de la simpatía de muchas personas, pero la transparencia en un ser humano, el creer en situaciones que realmente uno las vive y las crea, es importante, porque acá somos muy amantes de camuflarnos. Pero todo el mundo negó a Cristo después que lo agarraron. Ahora nadie votó por Castillo, él se eligió solo. Eso pasó con Alan García y han pasado con presidentes que no han tenido éxito en la gestión, que aparentemente se eligieron solos porque nadie asumió haber votado por ellos. Un abrazo cariñoso para ustedes y nuestros radio oyentes y televidentes, y realmente reconocer la transparencia de este medio de información, y que esto también sirva para que en esta Navidad nuestros corazones y nuestra mente coinciden en uno solo y pensemos realmente en el bien del Perú, no en el bien o el sufrimiento de un presidente que está en este momento afrontando un tema legal que ojalá lo sepa manejar bien, o del señor doctor Aníbal Torres y algunas otras personas, sino que ya es tiempo que los peruanos no estemos más en él. Ya hemos costado vidas ahora, y esto es gravísimo. Una linda Navidad. Muchas gracias y un buen día también. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, eternamente agradecido, y nos acaban de dar una última información. No lo saques todavía de la pantalla, por favor. A partir del próximo año estaremos juntos, doctor, en un programa que va a dirigir el doctor Luis Tudela, y será un honor estar a su lado, doctor, ¿eh? Nos toca el próximo año trabajar juntos. Nosotros teníamos los días sábados y ya era parte de mi vida, que decía despejando dudas legales. Así es. Creo que ese es mi quehacer permanente para las personas que desconocen a veces sus derechos, porque yo no hablo para abogados, hablo para gente que no conoce y poderle esclarecer. Muchas gracias, y si esto se logra ser una realidad, es un hermoso regalo de la vida. Muchas gracias, doctor, del mismo modo, gracias. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, doctor. Gracias, Otto. De una calidad humana extraordinaria, el doctor Tudela,
por quien guardamos un respeto muy especial. Bueno.